tenemos que dejar ir en algún momento. Y eso es Sí. lo que, aunque duela mucho, tenemos que dejar ir. Tú sabes que te tienes que ir y lo sabes, es que lo sabes, ¿no? Pero no tienes el permiso de tus seres queridos y eso, darte cuenta de todo eso, eso es el despertar espiritual, que no es otra cosa que darte cuenta de que mi cuerpo es mi cuerpo, mis emociones son mis emociones, pero mi conciencia no pertenece a este mundo. Es lo que decía Jesucristo. Jesús decía a sus discípulos, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces, a este mundo dejaremos lo que es de este mundo. Ese es el camino espiritual, Perla. Ese es el despertar espiritual que está teniendo tantísimas personas. Hola, soy Perla Acor y te doy la más cordial bienvenida a mi podcast. Así es como tú, ya sabes que este es un podcast de ciencia y de espiritualidad. Nuestra invitada de hoy no solo ha acompañado a cientos de personas en su tránsito final, sino que acaba de publicar un libro profundamente humano y valiente. Eso es lo que yo pienso, que se llama Las historias no contadas, experiencias entre la vida y la muerte. Y le doy la gran bienvenida a mi podcast, una mujer que para mí no necesita presentación de este podcast, que ha estado conmigo antes, a la doctora Lola Paricio. Bienvenida, doctora. Hola, hola Perla, muchísimas gracias por esa presentación y sabes que el respeto y la admiración por lo que estás haciendo lo tienes ya de mi parte. Tuvimos la oportunidad de conocernos en persona y fue una experiencia estupenda, de manera que cada vez que tú quieras que yo participe en tu canal, en tu proyecto, yo siempre te voy a decir que sí. Gracias, además gracias por toda la labor que estás haciendo, Perla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La doctora Lola Aparicio nos invita a mirar la muerte sin miedo, sin tabús, sin silencios. Ella tiene también otro book que se llama La muerte es el principio, ¿verdad, doctora? El Creo que final es el el final, principio. perdón, el final es el principio y ahora pues en este libro, las historias no contadas, experiencias entre la vida y la muerte. Pues doctora, quiero primero que nada pues saludarla aquí para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando y agradecerle y también no solamente eso, sino desearle lo mejor con su nuevo libro, la verdad, porque sé que ha estado muy ocupada con conferencias y con todo esto y pues le deseo lo mejor con su libro. Gracias. Gracias, estoy muy ocupada, bueno, porque el tema interesa, Perla, el tema interesa y cada vez interesa más. Yo creo que ya venía un despertar espiritual desde hace tiempo, pero con la pandemia a las personas se le puso delante lo que era el tema tabú, como tú dices, que es el tema de la muerte. Muchas personas hicieron una profunda reflexión. Date cuenta que no podíamos salir de la casa precisamente porque el mensaje que subyacía era que si salías de la casa te morías. Parecía que el virus, fue muy curioso porque parecía que el virus era como un francotirador que ibas por la calle, ¡pum! Y te daba, y tú decías, no puedo salir. Sí. Era esa fantasía la que se tenía, pero eso hizo que muchas personas se replanteasen la finitud de la vida y se replanteasen lo que significaba morir. Algunos se acercaron a ello con muchísimo miedo, otros lo obviaron y otras personas se acercaron poquito a poco a ese momento de nuestra vida. Tú sabes que a mí siempre me gusta preguntar qué es lo contrario a morir, porque mucha gente dice vivir. No, lo contrario a morir es nacer. Todo lo que nace muere y eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Todo lo que nace está destinado, todo lo que tiene un principio tiene un final. Por eso mi primer libro se llamaba El final es el principio, porque aunque mi cuerpo físico muera, ¿vale? Los átomos que componen mi cuerpo físico no desaparecen. O sea, nada desaparece. Bueno, es que yo cuando muero desaparezco. No desaparece nada. En este universo todo se recicla o se transforma, hay una metamorfosis, pero yo nunca he visto un cuerpo morir. Puedes morir, mi conciencia abandona a mi cuerpo físico, pero el cuerpo físico se transforma en otra cosa, de manera que todos los átomos que componen mi cuerpo pasan a reciclarse y a formar parte de algo distinto. Yo no he visto un átomo decir ¡pum! Y desaparecer.
a ninguno. De manera que en este universo que un día nació y un día morirá, está destinado a tener como una experiencia cósmica, ¿no? Universal, como nosotros en nuestra vida estamos destinados a tener una experiencia personal, como familia, una experiencia familiar, como comunidad, una experiencia comunitaria, como nación y como colectivo, una experiencia colectiva y global. Y un día las civilizaciones sabemos que empiezan y acaban, pero la vida no, la vida continúa, Perla. Sí, no, yo pienso también lo mismo, que la vida continúa. Doctora, hablando sobre su libro, empezando ya este podcast, que lo he empezado muy, muy bonita con esa explicación que nos acaba de dar. ¿Qué significa realmente una muerte más consciente? Eso es muy interesante lo que preguntas, Perla. Tú siempre haces unas preguntas bastante interesantes, la verdad, porque se nota que estás trabajada y que has hecho un trabajo de reflexión. Mira, yo con este libro que acabo de sacar, estoy propugnando, proponiendo varias cosas. Una de ellas es que hay que redefinir el concepto de muerte. Si tú vas al diccionario y buscas lo que es la muerte, de la muerte biológica del ser humano o de un insecto, de un animal, de una planta, esa muerte biológica que en cuanto al ser humano se refiere es cuando tienes el electroencefalograma plano. Ya antes era cuando había una parada cardiorrespiratoria. Hoy en día se puede mantener a un cuerpo vivo, entre comillas, vivo artificialmente, pero si el electroencefalograma está plano y el cerebro no funciona, en el momento que yo desenchufo de la máquina, ese cuerpo va a dejar de existir como tal cuerpo, ¿no? Y Sí, se va claro. a ir degradando. Entonces, ese es el concepto que tenemos o la definición que hoy en día tenemos de muerte, pero la muerte sabemos que hay algo más, ya no solamente con respecto a lo que son las experiencias cercanas a la muerte, sino con las experiencias que yo trato, que yo investigo y que pocos investigadores lo hacen, por cierto, que son Sí, las experiencias perimuerte, la experiencia en el lecho de muerte, cómo las personas van transitando su alma, su espíritu, su conciencia, que es lo que se llama hoy en términos científicos, cómo esa conciencia va pasando desde este plano en donde estamos a otro plano, a otra dimensión, y lo va haciendo como poco a poco, como poco a poco. Y hay señales y hay manifestaciones y los que se están en tránsito no los comunican, no las cuentan, no las dicen. Eso fue el primer libro, ¿no? De cómo sí. esta conciencia va transitando, de manera que yo propongo que se cambie el nombre, que se redefina una nueva definición de la muerte y se haga pues en distintos planos. En mi plano físico, efectivamente, es el electroencefalograma plano. En el plano emocional, que eso también es muy importante para Sí, poder claro. irse en paz. En el plano emocional, emocionalmente nosotros necesitamos, para poder irnos en paz, necesitamos dos cosas fundamentales, de nuestros seres queridos, y que nuestros seres queridos se despidan de nosotros, dándonos un permiso, no aferrándose a nosotros para poder irnos en paz. Eso no quiere decir que no vayamos a causar dolor, no daño, dolor a la persona que se quede aquí, ¿no? Mira, yo Sí, tengo claro. solamente a una hija, yo sé que el día que yo me vaya, pues yo sé que mi hija lo va a sentir muchísimo, pero ese dolor yo no se lo puedo evitar. El dolor hay que pasarlo. Todos los días estamos perdiendo cosas, haciéndonos más viejos, todos los días tenemos como una pequeña muerte, y nos vamos como acostumbrando, ¿no? Y el dolor de la vida, ese no te lo puede quitar nadie, lo tienes tú que aprender a gestionar y a atravesar. Eso en cuanto al cuerpo emocional, esa muerte, que nosotros lo que llamamos muerte, dentro de lo que son las emociones, son las despedidas de los seres queridos Ya. y desprenderse de los bienes materiales. ¿M? Yo, si es- yo puedo estar aferrada a un anillo, puedo estar aferrada a una propiedad. Esto la gente que estudia parapsicología
lo tiene muy presente, ¿no? Los que se dedican a los fenómenos parapsicológicos, que Sí, existen, por cierto, y hay gente que está aferrada a su casa y sí. no quiere que nadie viva en su casa. Hay películas hechas con respecto a esto, a ese bien material que lo tengo yo ahí aferrado, ¿no? Y no quiero que viva nadie. Y de eso, para poder irnos tranquilamente, nos tenemos que desprender, que algunas veces se quedan aferrados pues, a bienes materiales, porque eso ha sido su vida o su emoción, la han tenido ahí tan profundamente agarrada. Ahí eso es otra definición de la muerte en cuanto a nuestro plano emocional. Ujú. Pero hay otra definición de la muerte que deberíamos de volver a definirla en cuanto a lo que es nuestro plano consciencial o a nuestro plano espiritual, de manera que la muerte sería pasar a un nuevo estado de conciencia. Cuando morimos, adquirimos un nuevo estado de conciencia. Me dirá la gente, bueno, doctora, ¿y eso qué es? Mira, Ujú. eso lo vivimos todos los días. Durante nuestra vida tenemos que detectemos como a lo bruto, vamos a decir así, dos Ujú. estados de conciencia y los detectamos perfectamente. El estado de vigilia, cuando estamos despiertos, eso los médicos o la comunidad científica lo llama el estado ordinario de conciencia. Así estamos normalmente, ¿no? El Sí, estado claro. ordinario de conciencia. Pero cuando dormimos y estamos soñando, somos también nosotros. Nuestra conciencia está elaborando problemas de la vida, está elaborando una historia Ujú. y cuando estamos soñando creemos que estamos viviendo el sueño y es que lo estamos viviendo. Realmente lo estamos viviendo. Damos soluciones a problemas. Es un marco en donde podemos conectarnos con otros planos y de repente ayer me decía una amiga muy querida, me decía, yo sé que mi padre está en la luz porque lo he soñado y me decía, hija, ya estoy viendo la luz. Después había fallecido hacía un tiempo. Sabes que ya estoy viendo la luz porque podemos estar en un periodo de ese tránsito que estamos en el otro plano, podemos Sí, estar un claro. poco confundidos, pero aprovechamos ese mundo astral en donde se desarrollan los sueños para ponernos en contacto con los del otro lado y para Ujú. elaborar nuestras propias emociones y ahí también está nuestra conciencia. Muchas veces para tomar una decisión decimos, lo voy a consultar con la almohada, Sí. que se dice Sí, aquí en España, lo voy a consultar con la almohada. ¿Por qué? Porque también aquí, porque mi sí, sí. conciencia, yo, una parte de yo, de mí, cuando está durmiendo, está soñando y está elaborando y está gestionando, o sea, también soy yo, pero también es mi conciencia, pero a eso se le llama un estado no ordinario de conciencia. Hay gente que con meditación muy profunda entra en un estado no ordinario de conciencia también, pero la mayoría de los mortales, o sea, todos los mortales, Ujú. tenemos detectados el estado de vigilia, el estado ordinario de conciencia y el estado no ordinario de conciencia cuando estamos en el sueño. Y es muy curioso porque cuando estamos soñando, estamos tan metidos nosotros en nuestra historia y en en el sueño que no recordamos que hay un estado de vigilia. Okey, Eso se nos olvida. sí. Cuando estamos soñando se nos olvida. ¿Y por qué sé que se nos olvida? Pues porque muy pocas veces nos damos cuenta de que estamos soñando. Mm. Hay veces que sí, Sí, hay hay veces veces sí, hay veces que sí, que es te cierto. entra un rayo Ujú, como de iluminación, se te ujú. ilumina la conciencia y dices, esto es un sueño. Sí. Pero porque te Mm. iluminas y dices, esto es un sueño y eres consciente de tu estado de conciencia, pero la mayoría de las veces no. No. Pero cuando estamos en estado de vigilia, también se nos olvida lo que hemos soñado. Pero tanto en el sueño, en el estado ordinario de conciencia, como en el estado del sueño, somos nosotros. Seguimos siendo nosotros. Luego, la muerte, ¿qué es? Es una transformación, es un paso en donde vamos a estar en un estado de conciencia distinto al que tenemos ahora. Vamos a Definitivamente. seguir vivos, pero vamos a tener un estado de conciencia distinto al que tenemos ahora.
Esto ya lo describía el libro tibetano de los muertos, lo describe estupendamente. Ellos lo llaman los estados de conciencia. El tibetano, el que escribió el libro tibetano de los muertos, que es una recopilación de lo que es esa cultura mística antigua, ancestral y totalmente de una sabiduría tremenda. Sí, sí, claro. Ellos no lo llamaban estados de conciencia, como lo llamamos ahora, pero lo llamaban bardo. Sí, Entonces, el bardo, sí. para ellos, el bardo, ahí estaba el bardo que tenemos nosotros estando en la vigilia, que lo llamaba el bardo del devenir, y luego tienen un bardo intermedio, que es ese estado justo después de trascender. Justo cuando trascendemos, en ese periodo que yo le llamo tránsito, que está un poquito de este lado, pero luego está en el otro lado, ellos lo llaman el bardo intermedio o el bardo todol, también lo llaman así. Oh, okey, sí, Y ahí seguimos elaborando una serie de circunstancias que son aquellas cosas que todavía nos aferran al plano terrestre. Los que lo tienen más elaborado, más gestionado, pues pasan menos tiempo en ese estado intermedio, sí, claro. porque te acabas despidiendo, desprendiendo, tanto de los seres queridos a los cuales tú todavía estás aferrado, porque la persona que se marcha dice, he perdido a mi padre, sí, pero tu padre ha perdido a todo el mundo. Ujú, Tu padre te ha sí, perdido a ti, a sus primos, a sus tíos. ¿Me ujú, comprendes? La persona que está falleciendo, que está trascendiendo, lo pierde todo. Y en el otro lado tiene que hacer ese trabajo de desprenderse, de despedirse de los que ama y de todas las energías, que eso también aferra mucho, mucho al plano. Al plano terrestre aferra mucho las emociones negativas, los enfados, la rabia, la venganza, todo esto son emociones que tienen, dice la gente, tienen una baja densidad. Sí, son muy sí, claro. pesadas, son muy pesadas y fíjate Ujú, a nivel energético, fíjate lo pesadas que son, que los que nos están oyendo lo van a entender perfectamente. ujú. Cuando alguien o por cualquier motivo te enfadas, salir del enfado es difícil, Sí, te cuesta. claro, Te cuesta, ¿vale? O sea, qué fácil es entrar en esa emoción de densidad baja, porque son muy pesadas, sí, son muy densas, son muy pesadas, te cuesta mucho trabajo salir de ahí. Qué fácil y qué difícil es mantener una emoción de alta vibración, ¿no? De estar contenta, de estar entusiasmada, de estar... Tú te levantas bien, te sucede cualquier cosita, ¡pum! Y bajas. exactamente, Y exactamente. luego salir de A ahí, todos, sí. qué difícil es volver otra vez. Dice, mira, yo me acuerdo que, bueno, yo le decía a la gente, mira, no me cambies la polaridad, porque luego me cuesta mucho trabajo Sí, recuperar otra vez esa sutileza o esa liviandad que ujú, tienen las emociones positivas, vamos a decirlo así, ¿no? sí, ¿Qué quiero claro, decir con esto? Que en ese bardo todol, en ese estado intermedio, vamos a tener que hacer también un trabajo para desprendernos de estas emociones de baja densidad que son muy densas y sí, que claro. nos atrapan, como nos atrapan en este plano. Por eso, a más trabajo hagamos en este plano, si te sucede algo, en vez de enfadarte, pues te enfada, en vez de estar un día enfadada, tío, estás 5 minutos. Yo no digo que no te enfades, porque Ujú, estamos en la vida de las emociones y te va a enfadar, pero sí, que te claro, dure, aprende a que te dure poco, porque luego sí, eso lo vas a agradecer mucho cuando vayas a pasar al otro lado. Y sí, después de este bardo intermedio, pues está lo que se llama el plano de luz, el ujú, cielo, que es ujú. otro estado distinto de conciencia. Que es muy interesante, doctora, lo que dice usted, porque ahí es donde decimos, para tener una buena muerte hay que tener un buen vivir, ¿no? Es esta parte que Sí, se dice, sí, que es lo que todo lo que ha mencionado, que es muy, 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 muy bonito, pero no siempre es así. Y hay una palabra muy controversial que viene en su libro que se llama "Mi muerte es mía", y le pone como hashtag, ¿no?
Sí, Mi muerte es mía. ¿Podría explicarnos un poco más sobre eso, doctora? sí. Yo la segunda parte del libro, un 25%, un 30% del libro, yo cuando empecé a escribirlo iba a continuar pues escribiendo historia, distintos estados de conciencia, particularidades de lo que son el tránsito, las personas que cuando reciben visitas del otro lado no siempre son bien recibidas las visitas. Ah, sí. No, sí, sí, no, porque esto es como todo. Tú a lo mejor te das cuenta de que quieres pasar ya al otro lado porque estás muy cansada, porque tu energía en este plano ya está diseminada, está difusa. Le tienes lo que yo le llamo, yo le llamo, le has perdido el gusto a la vida. Eso lo entendemos todo. Hay un momento en donde ya le has perdido el gusto a la vida y dices, mira, pues ya me toca marcharme porque hemos Ujú. gastado todas las energías que teníamos y queremos ya volver a casa. Pero hay veces, entonces ves a un ser querido del otro lado y dices, ay, me van a acompañar y son las visitas bienvenidas. Pero hay veces que si tú estás muy aferrado a este plano o tienes responsabilidades, por ejemplo, cuento el caso de un hombre que ya es mayor, pero su mujer tenía una demencia tipo Alzheimer, ¿vale? Y el hombre cuidaba de su mujer. Y entonces empezó a recibir visitas del otro lado en el hospital además, y empezó a gritarle a las visitas para que se marcharan. La enfermera creía que es que se había desorientado y que estaba dando allí gritos y no lo que el hombre estaba ahuyentando a esas visitas porque sabían que venían a por él Oh, y él le decía, claro, es que es muy importante escuchar al enfermo. Esos gritos que muchas veces dan la gente mayor, la gente anciana, y que, y que yo me he encontrado muchísimas veces cuando trabajaba en urgencias, era una de las urgencias que más me llamaban porque suele ser por la noche y yo llegaba y le administraba unas gotitas para que la persona mayor sobre todo no se tranquilizase, pero nunca se me ocurrió preguntarle qué es lo que estaba gritando el anciano. ¿Qué es lo que está gritando? Nunca se me ocurrió preguntarle, pero el día que se me ocurrió preguntarlo, cambió mi vida y la de mi paciente. ¿Qué es lo que están gritando? Y muchas veces lo que estaban gritando era, vete de aquí, fuera de aquí, no quiero verte, te he dicho que te vaya. Entonces, oye, un wow. momento, es que ahí, Perla, estamos recién explorando todo este mundo de manera científica quiere decir partiendo de la observación, y la observación significa que te tienes que parar y ver qué es lo que está pasando sin tus creencias previas, sin prejuicios. Si yo pienso que el anciano o la persona mayor que está gritando se le ha ido la cabeza, está confusa y está delirando, Sí, es un prejuicio que yo tengo y tengo que primero pararme sin creencias, sin prejuicios y ver qué está diciendo, a quién se lo está diciendo, por qué lo está diciendo, por qué le pasa por la noche, qué está sucediendo ahí. Y me voy a encontrar que en muchas ocasiones pues son alucinaciones de verdad, sí, claro. porque ven cosas que tú dices, bueno, esto es una alucinación, que está el hombre agitado, pero muchas veces no es así. Lo que están es gritando a visitas, a un Ujú. hermano que se le aparece, a unos padres, a una gente. Como cuento en mi libro, porque este caso era muy interesante. Él estaba en el hospital y vio cómo de una de las paredes del hospital de la habitación se abría una puerta y por ahí entraba una serie de gente que él sabía que venían a por él. Entonces Okey. empezó a gritarle que él no se podía ir porque tenía que cuidar de su mujer. Él tenía que Guau. cuidar de su mujer. Pero aún así, 6 meses después, este hombre trascendió. Porque los del otro lado, si bien vienen a acompañarnos y algunas veces no son bien recibidas Sí. esas visitas, lo hacen con delicadeza pero con firmeza. ¿Vale? Lo Sí. hacen con delicadeza, pero con firmeza. Cuando nos toca marcharnos, nos toca marcharnos. Nos van a dar un cuartelillo. O sea, esa gente vino 6 meses antes, no vino 2 días antes, vino 6 meses antes, de Sí. manera que cuando esta persona trascendió, se había dado cuenta de que le tocaba marcharse, Ujú. pudo arreglar cosas para dejar a su mujer
lo mejor atendida que pudo, pero se dio cuenta de que era su momento. Sí, Y cuando es tu momento, te tienes que marchar, te ¿no? tienes que marchar, sí. Y en esa última parte, yo empecé a escribir cosas como una continuación de mi libro anterior, dando matices, contando todo este tipo de historias que también son nuevas para muchísima gente y que los hago reflexionar porque hago mi propia reflexión. Y en la última parte del libro me di cuenta que lo que estaba escribiendo, mira, en la Edad Media había un libro que se llamaba Ars Moriendi, que es el arte de Okey. morir. Y en la Edad Media se publicó con un sesgo religioso muy profundo y enseñaba o daba consejos, sugerencias a las personas de cómo hacer ese tránsito, tanto a la persona que se estaba marchando como a los acompañantes. Y fue un bestseller en su época, porque en cualquier época las personas de todas las épocas han tenido que marcharse Claro. y le ha preocupado irse lo más tranquilamente posible. Sí, Y entonces yo me di cuenta de que yo tenía ciertas sugerencias a la luz de todos los descubrimientos y de todas las investigaciones que yo estaba haciendo y que yo estaba reflexionando, y de todas las cosas que me contaban las personas. Pensé que era momento de hacer también como un pequeño ars moriendi, ¿vale? Con una serie de consideraciones, no de consejos, pero sí de sugerencias que me lleven a la reflexión. Entonces, y lo titulé Del ars moriendi de la Edad Media a mi muerte es mía del siglo XXI. ujú, Tengo que considerar la muerte como una parte de mi vida. No puedo, en cierta manera, puedo desprenderme de ella, darle la espalda, porque van a haber una serie de decisiones que nadie tiene por qué tomar por mí. Y quiero que sea la muerte consciente en el sentido de que yo quiero tomar una serie de decisiones. Por okey, ejemplo, yo quiero tomar la decisión, no hablo de testamento vital, que testamento vital es casi dejar tu vida en manos del Estado. No, yo hablo de una serie de recomendaciones que tú haces a tus seres queridos, haces ujú, tú tu propio testamento para tus seres queridos de qué es okey, lo que tú quieres. Por ejemplo, si quiero donar los órganos o no. okey, Eso no debería quedar en manos de mi hija, de mis seres queridos, porque los pobres es que no es su cuerpo, es mi cuerpo. Entonces, quiero dejar dicho si quiero donar órganos o no quiero donarlo. okey, También en el momento que mi cuerpo entre ya en un proceso de morir, yo no quiero que me mantengan artificialmente, quiero que mi cuerpo siga el proceso natural de morir porque mi cuerpo sabe morirse solo. No hay que hacerle más. sí, sí, que hemos hablado usted y yo, doctora, que es cierto que el cuerpo se muere solo, Se se muere sabe solo, morir solo. sabe morirse solo. Pero si empiezo a respirar mal, si empieza a dolerme, si algo, pues si hay un momento en donde procede una sedación, que me seden, por favor. Esto es como un parto. Si el Ujú, parto no viene bien, o el parto hay que hacerle algún tipo de manipulación, o hay que hacerle una cesárea, o hay que poner un forceps, ¿dejamos ahí la mujer que parir o reventar? No, ujú, tenemos que ayudar al proceso natural del parto. En todas las ocasiones, no, cada mujer que entra hacemos una cesárea. No, señor, no, señor. Según ujú, cómo se vaya desarrollando el parto, si hay un momento en donde hay que hacer una cesárea, pues habrá que hacerla. O sea, si hay un momento en donde a mí se me tenga que sedar, que se me cede. Y esto es lo novedoso a lo mejor que yo propongo, sí, claro, pero que es de sentido común absolutamente, Perla, es que se me informe. Quiero que se me informe. Aunque yo esté inconsciente, mi cuerpo está inconsciente, pero todavía no me he muerto. sí, Entonces, claro, claro, mi nervio auditivo sigue estando presente. Si a mí, como yo he dejado dicho que quiero que se me seden, por ejemplo, o alguien toma la decisión, si no lo he dejado dicho, el médico aconseja, mire usted, es mejor una sedación, y la familia toma la decisión de que se me vaya a sedar, pues que alguien
en conciencia, muchas veces la familia no puede hacer esto porque Ujú. se sienten demasiado sobrecogidas, pero Sí, alguien dentro del equipo o un voluntario haga este trabajo de informar a la persona, mira, acercarse y decírselo, sí, te vamos a sedar, te sí. vamos a poner tal medicación, te vamos a poner otra. ¿Por qué? Pues porque mi muerte es mía. ¿Por qué se me ignora a la hora de Sí. morir? Me estáis ignorando, todo el Ujú, mundo está aquí y el que se está muriendo soy ujú. yo, el protagonista de mi muerte. Parece de perogrullo, pero yo soy la protagonista de mi muerte. Y cuando haya expirado, quiero que se me informe también, porque algunas veces estamos inconscientes cuando expiramos, ¿no? Estamos en ese sueño profundo, en esa inconsciencia. Quiero que se me informe. Lola, ya no perteneces a este plano. Yo hago Ujú. sugerencias de cómo comunicarlo. Ya no perteneces a este plano. Tu vida como Lola Aparicio, pues se ha extinguido. Tu conciencia sigue viva. Tú no estás muerta. Tu conciencia sigue viva, pero ya no pertenece a este plano. Tu cuerpo se queda en este plano, pero tú tienes que continuar tu viaje. Si no ves a seres queridos, pide verlos. Si no ves la luz, pide verla, porque en el momento que la pidas, la va a tener. Si no ves el portal que se va a abrir para que tu conciencia pase al siguiente estado de conciencia, si aún no lo ves, pide verlo, porque el pedirlo se te va a abrir. Pero comunícamelo, porque la gente se muere y nadie se lo dice. Sí, Antes lo decían los curas, porque sí. iba el cura, te daba la extrema unción, ¿vale? Te daba la extrema unción, te decía una que también lo pongo en el libro, ¿no? La Ujú. oración que se dice en la extrema unción, que me parece muy, muy bonita, ¿no? Te decía unas palabras, te las dice, y entonces tú dices, mira, estoy muy mal, sabes que te estás marchando, pero hay gente que se marcha y no sabe que se ha marchado. Y no sabe que se ha marchado. Sí, no sabe que se ha marchado. Entonces, al final Exactamente. todos nos damos cuenta, Sí, pero, oye, eso es lo que yo llamo mi muerte es mía, trátame como el protagonista, o sea, el que se está muriendo soy yo. exactamente. Yo soy el protagonista de mi muerte, Sí. infórmame y cuando me haya marchado, dímelo. Eso es lo que yo digo morir en conciencia. Doctora, hay algo que le quiero preguntar, pero es fuerte lo que voy a preguntar. Puede ser muy fuerte para las personas que están viendo este podcast, que están escuchando este podcast. No voy a decir que es un error, pero ¿cuál es el, digamos, voy a decir, bueno, podemos decir que es un error, pero a la vez no? ¿Cómo le podemos poner aquí, doctora? Esa cosa que, por ejemplo, quizás el apego, el aferrarnos a que esa persona que usted haya visto que cometen las personas más seguido, las personas, los familiares alrededor de esa persona que está en ese Ujú. tránsito. Sí, ¿Cuál sea? No vamos a llamarlo error porque puede ser sensitiva la frase, ¿no? ya, Pero sí el apego, a lo mejor a no ¿sabes qué? Tenemos que dejar ir en algún momento, y eso es lo sí. que, aunque duela mucho, tenemos que dejar ir, pero, ¿cuál es el que usted ve que se repite mucho? Este que tú dices, Ujú. yo tengo una historia que es ejemplo de otras muchas, que la he titulado Morir sin permiso. Mm, Tú sabes que te tienes que ir y lo sabes, es que lo sabes, ¿no? ujú, Pero no tienes el permiso de tus seres queridos para marcharte. mm, Incluso tus seres queridos hasta el último momento te están diciendo, tienes que luchar, ujú, quédate con nosotros. O ujú. sea, eso me lo decía un compañero. Ya. Me decía, Lola, ¿qué daño ha hecho las series de televisión con el quédate con nosotros? Porque ahora lo ves allí, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Vamos a ver, es como decirle al niño que ya ha coronado porque está naciendo, es como decirle, no salgas, por Ah, favor, no salgas. Este mundo es muy peligroso y además cada día es más peligroso y está gobernado por locos. sí. Está gobernado por locos, no vengas, ¿Para quédate, qué quédate vienes? allí, ¿Para quédate qué aquí. vienes?
¿A qué vienes? Quédate, quédate. Y el niño dirá, bueno, pero ¿para qué me decís todo esto? Me estáis dificultando el parto. Sí. Yo voy a parir, yo voy a nacer, porque voluntariamente he venido y me iré. Pero ese quédate con nosotros, ¿qué Ujú. daño ha hecho? Porque es una frase que los familiares les repiten a las personas que ya están en el proceso activo de morir, que ya no hay vuelta atrás, y te dicen, bueno, pero ¿yo qué quieres que haga? ¿No? Ese aferramiento, ¿no? Lo que pasa que uno si lo piensa, Ujú. los psico-oncólogos, que son psicólogos que están en oncología y atienden a los familiares, ¿vale? Y hay familiares que están muy aferrados a sus familiares, ¿no? Sí, claro. Recuerdo el caso de una hija que estaba muy, muy aferrada a su madre, y la madre estaba muy enferma con un cáncer terminal y Mm, era de la de quédate con nosotros, porque no mm, luchas, mamá, tienes que luchar, si no por ti, por mí y por tus nietos, que los ujú, tienes que ver crecer. Hombre, no me lo pongas, me lo pone muy mm. difícil, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. claro, esa mujer, y entonces la psicóloga, porque la chica cayó como en una Ujú, depresión, ¿no? Claro, estaba haciendo un proceso de duelo, dolor viene de duelo, está haciendo su proceso de duelo para poder desapegarse de lo que es su madre en este plano, y la psicóloga de oncología la cogió, estuvo hablando con ella y luego ella vino a mi consulta como muy enfadada porque mm, la mm, psicóloga de oncología le había dicho, mira, el aferrarte a tu madre es muy egoísta por tu parte. mm. Y ella, ¿cómo puede ser egoísta? Si yo lo que quiero es que yo la amo profundamente y el amor es lo contrario al egoísmo. Sí, ¿Cómo claro. puede decirme que es muy egoísta? Digo, bueno, reflexiónalo, piénsalo, ¿vale? Porque tu madre está muy enferma y algún día, lo mismo que tú, lo mismo que yo, lo mismo que todos, algún día nos vamos a ir de este plano. Es nuestro destino. Claro. Nuestro destino es marcharnos de este plano. ¿Por qué después de tanta quimio como lleva tu madre? ¿Por qué quieres que siga cuánto más? Ujú. Nos tenemos que ir, que eso es la única verdad que sabemos, la única. La Es la única única verdad verdad. sabemos es que un día nos vamos a ir. Tú ahí, ¿qué consigues? ¿Qué tratas de conseguir? Cuando la oncóloga, la psicóloga de oncología te está diciendo que es egoísta, Ujú. cuando tú le dices todo eso a tu madre, ¿qué beneficio le estás dando a tu madre? Dime, ¿en qué la estás beneficiando? Exactamente. Claro, ya ella se quedó un poco así, dice, bueno, no, ya visto de esa manera, Sí, sí, claro, exactamente, sí. claro, tú tienes Mm, que no aguantarte tu dolor, pero sí gestionar tu dolor de tal manera que te des cuenta que el otro, el que se está marchando, ujú. es el protagonista de ese proceso. Tienes que ayudar al que se está marchando a que lo haga de la mejor manera posible. No a aliviar tu dolor de mala manera, porque eso es aliviarlo de mala manera. Ya sé que no quieres que se vaya tu madre, pero es que tu madre no se va del todo. Sí. Esa redefinición de la muerte Ujú. deberíamos de tenerlos todos muy claros. Que mi madre se ha muerto, no, tu madre no se ha muerto el cuerpo de tu madre. Y cuando pases al otro lado, tú también, que también te irás al otro lado, pues verás que en el otro lado tu madre no es tu madre, ni tu hermano es tu hermano. Ahí estamos en un mundo espiritual en donde los lazos afectivos no se rigen por los lazos tribales, Sí, ya ni familiares, que ya tribales están aquí. que nos unen aquí. Y Ujú. eso, darte cuenta de todo eso, eso es el despertar espiritual, que no es otra cosa que darte cuenta de que mi cuerpo es mi cuerpo, mis emociones son mis emociones, pero mi conciencia no pertenece a este mundo. Es lo que decía Jesucristo. Ujú. Mm. Jesús decía a sus discípulos, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces, a este mundo dejaremos lo que es de este mundo, pero mi reino espiritual
no es de este mundo. Ese es el camino espiritual, Perla. Ese es el despertar espiritual que está teniendo tantísimas personas, de manera Ujú. que cuando en ese despertar espiritual en el que estamos todos, tratemos a la conciencia y al espíritu como se merece y al Sí. cuerpo como se merece, pues no haremos de la muerte una tragedia ni un drama. Por eso es muy importante, doctora, recordar otra vez la pregunta que le hice anteriormente y para que la gente sea y que cuando vayan a ver el libro, esta Sí, palabra que a lo mejor es un poco controversial que la doctora usó, mi muerte es mía. Y esto tiene mucho sentido con todo lo que está diciendo, doctora, o sea, dejar el apego ese. dejar el apego, darte cuenta de que el Ujú. protagonista de la muerte es el otro, no eres tú. Exactamente. Tú podrás llorar Ujú. y lo que hacer tu duelo, ¿vale? Y atravesar tu duelo, que eso es una experiencia muy potente que te puede llevar al mundo espiritual. Mira, en mi libro abordo un tema que es el que más trabajo me ha costado abordar de todos. Ujú. Abordo el tema que además tampoco nadie lo aborda porque es muy doloroso, Ujú. pero tengo 2 capítulos, uno con el tránsito de los niños y otro con Sí. el tránsito de los adolescentes. Si la Ujú. muerte ya es un tabú, la muerte de los niños y los adolescentes es triple Sí. tabú. Nadie habla de eso, nadie, de cómo se van nuestros pequeños y cómo se van nuestros adolescentes. Y ahí es donde te das cuenta de que el protagonista es el niño, pero viene a dar una enseñanza espiritual a los padres. Y dice el padre, pues yo no quiero esa enseñanza, ya, pero es una enseñanza muy potente, muy potente. No es que la quieras tu razón o tu mente racional la quiera o no la quiera, es que la vas a tener y vas a tener que gestionar esa pérdida tan dolorosa como es la de un hijo. Sí. Creo que ahí es como saltarse, hacer 3 cursos en uno, ¿vale? Y hay muchos padres que, que se quedan en ese apego al hijo tremendamente y hay otros que van gestionando su dolor, pérdida, de tal forma que son capaces de transmutarla en ayuda al otro. O sea, que hay madres, dentro de un par de semanas voy a ir a dar una conferencia a una asociación de padres que han perdido hijos y hacen como, no como el duelo juntos, pero sí que se apoyan unos a los otros, ¿no? Y no te puedes imaginar, porque ya he ido otras veces a otros sitios, no te puedes imaginar el grado de espiritualidad que tienen esos padres. Y te podrán decir, es que yo no quiero llegar a este grado de espiritualidad. Ujú. Ya, porque ha sido a base del dolor. Sí. Pero ese grado de espiritualidad que tú te llevas, en el libro yo no veo niños porque yo no soy pediatra, pero Ujú. sí que he hecho estos capítulos con padres que me han contado y con sanitarios que trabajan en oncología pediátrica, ¿no? Quien me hablaba me decía que cuando un niño muere antes de los 7, 8, 9 años, la lección es para los padres. Son almas de sacrificio, bombas de amor y sacrificio que vienen a enseñar a esos padres una lección tan potente que esos padres quedan marcados por esa experiencia. Ujú. Lo que tú hagas con la experiencia ya es como cosa tuya, trabajo interior que tú tienes que hacer. Y hay padres que hacen un trabajo tan intenso que luego llegan a ayudar a otros padres. Y aunque hayan vivido muy mal, me refiero, hay quien lo vive mejor, quien lo vive peor, hay gente Sí. que cae en una depresión, o sea que hay también distintos, cada uno lo vive como cada uno es. Incluso los padres que peor lo han podido llevar, me decía esta persona, luego se han trabajado de tal manera que están ayudando a otras personas o hacen fundaciones en donde ayudan a otros padres Ujú. y, y me decía una cosa muy interesante que me la aplico, y para quien nos escuche también,
me la aplico perfectamente, cómo hay que romper los prejuicios que tenemos y las creencias que tenemos frente a lo que es la muerte Ujú. en esa redefinición. Y te voy a contar qué es lo que yo me aplico, ya no me lo aplico, pero es verdad que yo tenía esa creencia o ese prejuicio. Esta persona sanitaria que lleva 30 años trabajando en oncología pediátrica por vocación total, me decía que cuando una madre, sobre todo una madre, ¿no? Cuando una madre pierde un hijo, la sociedad espera que lo lleves de una manera o de otra, pero como que ya no vas a volver a levantar cabeza, como que ya no va a levantar cabeza, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es una creencia y un prejuicio que uno tiene, de Sí. manera que ella me decía que los padres que ella más admiraba en cuanto al trabajo interno que hay que hacer tan potente. Hay padres que hay un momento en su vida que, a pesar de haber tenido la pérdida y el dolor que le ha causado, y eso no se te va a ir, Sí, claro. deciden vivir la vida con intensidad. Sí. Deciden seguir viviendo. Esta es mi vida, he tenido esta experiencia, pero el libro no se ha cerrado. Es un Sí, claro. capítulo de mi vida que está escrito casi en el cosmos, pero voy a seguir viviendo y voy a disfrutar de la vida. Ujú. Voy a disfrutar de la vida, cosa que la sociedad espera que esos padres ya no levanten cabeza. Bueno, ¿por qué no? Sí, claro, exactamente, que Entonces, es lo típico que las personas piensan, o sea, se te muere un hijo, o sea, es algo muy doloroso que no hay que ni siquiera uno se lo puede imaginar, doctora, pero para las personas que nos están viendo aquí en el podcast, que han perdido un hijo, o sea, es que eso es algo muy, muy, muy sensitivo, pero es cierto, es lo que nuestras sociedades esperan, de que las eso, personas no se levanten, pero ¿y si haces lo contrario, pero también te critican? Si haces lo contrario, también eres criticada por la sociedad, pero es que no puedes morirte, tú también. O sea, tienes que, de alguna manera, digamos, a lo mejor celebrar la vida de tu hijo. ¿Realmente es lo que ah, quería tu hijo? O sea, no lo sé, yo creo que, debe ajá, de haber un tipo de sistema de ayuda, y este libro, doctora, que usted sí, tiene, yo creo que va a ser una gran ayuda para los padres, mm, y también, pues, para todas las personas, ¿no? Que están pasando por un proceso tan duro de tránsito, de perdiendo tránsito, familiar. Ujú, efectivamente. ujú, Sí, ujú, pues eso es lo que pretendo con ujú. el libro, redefinir la muerte, verla de otra manera, dinamitar prejuicios y creencias que tenemos acerca de lo que es la muerte, verla como un tránsito, aceptar o Ujú, atravesar el dolor que nos produce la pérdida, la pérdida de un ser querido, nos produce dolor. Bien, atravesémoslo y démonos cuenta de que lo que se ha perdido es una parte de ese ser querido. Es que yo ya no lo voy a poder volver a tocar más. ujú, Es cierto, porque las conexiones que tenemos son mucho más profundas, son mucho más sutiles y hay que llegar a ellas en ese trabajo profundo y no quedarse en la superficie de la apariencia. Pero eso es algo individual de cada ujú. uno. Sí, claro que sí. Doctora, pues ya no nos dio tiempo de contar un caso, aunque sea Ah, uno, pero la próxima vez, no sé, ya que sí. tengamos el libro aquí, personalmente yo, o sea, podamos contar uno o 2 casos o tocar un cierto tema del libro, que Vale. también estaría muy bien Es para que en poder ya este cuando libro es sí, verdad que cuento mucho más casos sí, que en el sí. anterior. Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. sí. Esperamos tenerla. Sé que usted, doctora, está dando muchas conferencias. Mm. Si nos puede contar, doctora, ¿dónde las personas la pueden encontrar? ¿En sus redes? ¿Dónde pueden Bueno, sí, comunicarse con sí, usted? sí, mira, tengo en Instagram que voy Ujú, colgando ujú, donde voy a estar, ¿vale? En Instagram, que es ujú. doctora Lola Aparicio, y en el Facebook también, que es doctora Lola Aparicio. Es que no. Ahí la Y, pueden encontrar. ay, sí, eso es fácil. Y además, las personas que quieran contarme su caso, Ujú, porque en este libro, ¿vale? En este libro también hay casos de gente que me ha escrito, que me pareció súper interesante, que me ha escrito y he
publicado lo que ellos me han escrito. Luego he tenido conversaciones con estas personas para las dudas que yo tenía y esto cómo sucedió. En fin, que cuando el caso se publica es porque está ya, no te digo consensuado, pero sí redondeado. Con mis preguntas y con la Claro. persona que me ha escrito, pero que me escriba, pues mira, pon ahí doctora Lola Aparicio, ¿no? Bueno, si eso lo pones todo así tal cual, en minúscula todo, doctora Lola Aparicio @gmail.com, ahí podéis contactar conmigo con vuestros casos o con vuestras dudas o con alguna pregunta o experiencias que queráis consultarme de una manera a lo mejor un poco más íntima, ¿no? Más confidencial. Claro que sí. Voy a poner toda la información de la doctora Lola Aparicio en la caja de descripción para que ustedes puedan checar su nuevo libro, Historias no contadas, experiencias entre la vida y la muerte, su otro libro también. Yo no sé, pero si quieren entender este libro, el segundo libro pueden irse a comprar primero el otro o se los compran los dos, porque la verdad es que están muy interesantes estos dos libros y a mí me encanta y yo quiero mucho a la doctora porque eh, porque está haciendo un trabajo que no todo mundo está haciendo. Y esto ayuda a las personas en el tránsito, aunque ella ha ayudado por mucho tiempo a muchas personas en tránsito. Pienso que ella está como abriendo otro paradigma sobre la muerte, o la muerte es mía, como ella misma lo ha dicho. Doctora, pues muchísimas gracias. Y muchas De gracias a verdad. ti, Perla, porque tú también estás en el mismo camino. Cada uno Ujú. tenemos una misión, un propósito de vida, tenemos algo que desarrollar y nadie lo puede hacer por nosotros. Estamos en el camino cuando hacemos lo que hemos venido a hacer. Tú en lo tuyo, yo en lo mío y cada uno en lo nuestro. Así es, Perla. Lo único que te pido, por favor, ve este podcast de principio a fin y suscríbete. Apóyanos para atraer personas tan interesantes y tan increíbles que están haciendo un gran trabajo en la ciencia y la espiritualidad, como la doctora Lola Aparicio. Y ya sabes que siempre te digo que tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, doctora. Adiós. Besos.